Levítico capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Voy a pedir el favor, mis hermanos, que leamos esta porción juntos, unánimes, en el nombre del Señor. Amén. Todos juntos vamos a leerla. En el nombre del Señor, leamos juntos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Grande eres tú, Señor, digno de suprema alabanza, digno de loor. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias porque podemos meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Esta mañana queremos seguir hablando sobre el fuego arderá continuamente en el altar. El fuego arderá continuamente en el altar. Es importante que entendamos como creyentes en el Señor y como hombres que amamos la Escritura, los significados tanto expuestos en el Antiguo Testamento como la vida del creyente hoy. En el Antiguo Testamento podemos decir que se estableció que el sacrificio por el perdón de pecados fuera en el tabernáculo. El tabernáculo está compuesto por 3 lugares o espacios. El primer espacio que se encuentra en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, es el atrio. Diga conmigo, el atrio. En el atrio estaban 2 elementos importantes para el sacrificio. Uno era el altar de bronce, el altar del sacrificio, donde el sacerdote semanalmente o diariamente inclusive ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. El pueblo traía al sacerdote una ofrenda para ser sacrificada. Esa ofrenda se constituía en un cordero limpio, puro, sin defecto, y el sacerdote lo sacrificaba con el fin de que aquellos que traían el holocausto pudiesen tener perdón de pecados o expiación de pecados. Traían palominos también para ser sacrificados en el altar de bronce. También en el altar de bronce estaba el lavacro. El lavacro era un lugar donde el sacerdote, después de que realizaba los sacrificios, lavaba sus manos y lavaba su cuerpo que había sido manchado por la sangre. De tal manera que lo hacía con mucha reverencia para poder entrar al lugar santo. De esta manera entonces se cumplía un hermoso tiempo de sacrificio, podríamos decirlo así, hermoso, donde la persona sentía tranquilidad y perdón de sus pecados por el sacrificio que ofrecía el sacerdote. Luego el sacerdote se lavaba en el lavacro, eso estaba en el atrio. Entonces en el atrio estaba ¿qué, mi hermano? El altar de bronce y el lavacro. ¿Amén? ¿Amén? Luego estaba el lugar santo. Diga conmigo, lugar santo. En el lugar santo estaba el candelero o con sus 7 brazos, indicando la plenitud, 7 brazos que alumbraban, indicando la plenitud, pero
del Señor en cuanto a la adoración y la alabanza, la vida de Dios. Esto es muy hermoso, el candelero. Y más adelantico, en el lugar santo, estaba el altar de oro. El altar de oro era donde se quemaba el incienso. Ese incienso que cuando se abría o cuando el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo, cuando él abría la cortina o el velo, entraba ese incienso a la presencia de Dios. Ese altar de oro significaba la oración significa la oración de los santos en intercesión. Entonces estaba el candelero con 7 brazos, estaba igualmente el altar de oro y más adelante estaba la mesa con el pan de la propiciación. Entonces 3 elementos estaban en el lugar santo. En el atrio estaban 2 elementos, el altar del sacrificio, el altar de bronce y el lavacro. En el lugar santísimo estaban 3 elementos, el candelabro con sus 7 brazos, el altar de oro donde se ofrecía el incienso, se quemaba el incienso y la mesa con el pan de la propiciación. ¡Qué hermoso! Cada uno de ellos tiene una simbología en este tiempo. Y luego estaba, después del velo, estaba el lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces, damos gracias a Dios por estas figuras o esta manera. Hoy podemos decir con claridad que el templo de Dios somos nosotros. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Aleluya. Entonces podemos significarlo de la siguiente manera. El atrio podría ser o es en nosotros nuestro cuerpo, el atrio. El lugar santo, nuestra alma, el lugar santo. Y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Amén. Lugar santo, el cuerpo. Atrio, el cuerpo. Lugar santo, nuestra alma. Y lugar santísimo, el espíritu. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de nuestros sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, el oído. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y cuando hablamos del espíritu, estamos entonces diciendo que es la vida de Dios en nosotros para que podamos tener contacto con nuestro Padre Celestial. Nuestro espíritu se comunica con Dios. Cuando estábamos en el mundo, solo vivíamos del alma para satisfacer el cuerpo y del cuerpo para satisfacer nuestra alma. Pero nuestro espíritu estaba inerte, estaba adormecido por causa del pecado, porque el espíritu no congenia con el pecado. Por eso cuando Cristo vino a nuestro corazón, entonces nuestro espíritu tomó vida, para que el espíritu pudiese gobernar nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Hoy vivimos en el espíritu. Los que están en Cristo viven en el espíritu. ¿Cuántos viven en el espíritu? Aleluya. Entonces, qué bueno saber que la palabra de Dios se constituye en vida para nosotros. Cuando pensamos en el sacrificio de un cordero, era para el perdón de los pecados de los que traían el cordero. Pero damos gracias a Dios que por medio de Jesucristo el sacrificio ya se hizo de una vez y para siempre. Cristo murió por nosotros. Por eso el altar de sacrificio podemos pensar hoy que es la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo fue
y murió por nuestros pecados. Derramó su sangre y otorgó perdón a nuestras vidas. Y es el sacrificio del amor, el fuego del amor. Ese fuego del amor que estaba en el Señor fue una realidad cuando Él fue a la cruz del Calvario. Por eso el fuego del amor debe arder continuamente en nuestra vida y no debe apagarse. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Cristo estaba el amor de Dios, real, precioso. Y ese amor hoy está en nosotros, los que tenemos a Cristo. Gracias al Señor por la oportunidad grande que nos da de compartir su palabra, de divulgar el mensaje de Jesucristo, de proclamar las buenas nuevas de salvación, de decir que el Señor es real y que ese amor que estaba en Cristo hoy está en nosotros, porque Cristo habita en nuestro ser, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Somos ahora el templo del Espíritu Santo. Somos, como dice la Escritura en la Epístola de Corintios, somos ahora el tabernáculo para que la presencia de Dios sea manifestada. Y dice la Escritura que aunque este tabernáculo se deshiciese, tenemos una morada eterna en el reino de los cielos. Pero entre tanto que se deshace nuestro tabernáculo, porque estamos de paso por el mundo, entre tanto que estamos de paso, debemos entender el sacrificio que hizo Jesucristo en el altar de la bendición, el altar del sacrificio. Fue un sacrificio de amor. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor Jesucristo hubiese podido escabullirse, huir de aquellas personas que le cogieron precio, pero Él permaneció firme. Es más, mientras estaba en el Calvario, Él hubiese podido desgonzarse, si es el término, y caer en un lugar del Calvario antes de ir a la cruz. Y en su suplicio, en su humanidad, hubiese podido morir camino a la cruz. Pero Él dijo, debo ir a la cruz. Debo hacerme maldición para dar bendición a la humanidad. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía por amor. El fuego del amor debe arder continuamente en nuestra vida y no debe apagarse. ¿Por qué muchos creyentes se apaga el fuego del amor? ¿Por qué muchos cristianos se apaga el fuego del amor, el fuego de Dios? Mi hermano, porque no entienden la importancia de ver bendecidos a otros. Siempre el Señor nos creó para que nosotros fuésemos bendición de otros. El fuego de su amor debe arder en el altar continuamente y no se debe apagar. ¿Cuál era la norma del altar? En el altar, el sacerdote cada mañana colocaba la leña. Cada mañana colocaba la leña. Y dice la palabra del Señor que cada mañana colocaba la leña y ordenaba el holocausto. Hoy, al traerlo a nuestra vida, nosotros cada mañana, diariamente, debemos colocar la leña. ¿Qué significa la leña? La palabra de Dios. Cada mañana debemos meditar en nuestro corazón, traer la palabra de Dios a nuestras vidas, orar, relacionarnos con Dios. Y en esa medida colocamos la leña y el Señor coloca el fuego. Amén. Diga conmigo, yo coloco la leña y Dios coloca el fuego. Hoy, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con tanto fuego extraño, que se está divulgando por muchos lugares. ¿Y qué es fuego extraño? Muchas personas se dejan guiar por el fuego extraño, fuego que es puesto por personas, de acuerdo a su manera de pensar y de actuar. Y entonces motivan a la gente a que sus emociones sean movidas en gozo, en alegría. Y es algo pasajero, en prosperidad.
Debemos tener cuidado con el fuego extraño. Recuerde que nosotros colocamos la leña a través de la palabra y de la oración y en una comunión diaria con Dios, y el Señor coloca el fuego. Entonces, el fuego del amor debe arder continuamente en mi vida y no debe apagarse. En Deuteronomio, capítulo 6, dice la palabra del Señor, en el versículo 5, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, habla del amor de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra es la que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Amar al Señor. El fuego del amor de Dios debe estar en nuestra vida y no debe apagarse. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto amas las cosas de Dios? ¿Amas realmente al Señor? ¿Deseas estar continuamente en comunión con Él? ¿Amas al Señor porque has encontrado la vida, la bendición, la paz, el gozo, la fortaleza en tu vida? Oh, mi hermano, qué bueno es amar al Señor con todo nuestro corazón. Y de esta manera, el fluir de su amor podrá ser impartido a otras personas, porque dice que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si compartimos el amor de Dios, el amor que cambia los corazones, oh hermanos, porque el fuego de Dios está en nuestra vida. Entonces, qué bueno pensar en esto. Cuando el fuego de Dios, cuando el fuego del amor de Dios está en mi vida, siempre, diariamente pensamos en Dios. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te despiertas en la mañana? Posiblemente si empiezas a hacer otras actividades, o posiblemente si comienzan a llegar a tu mente las preocupaciones, es porque el fuego de Dios no está en tu vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que el fuego de Dios está sobre ti, para que cada mañana en el cual tú te despiertas, así tenga un montón de compromisos, sea la gloria de Dios sobre ti y puedas enfrentar todas las dificultades del día confiando en el Señor. Amén. El fuego del amor de Dios arderá en tu corazón y no se apagará. Si amamos a Dios, oh hermanos, podemos entender la vida en Cristo. Cada día que pasa, deseamos estar en sus atrios. El estar en su casa es un deleite. El salmista decía, es mejor estar un día en tu casa, refiriéndose al templo de Dios, que 1000 fuera de ellos. Hay un fuego que arde por el amor de Dios. Hay algo que está en nosotros, en nuestra vida, por poder congregarnos, por poder fraternizar, por poder estrechar el brazo o la mano de nuestro hermano, por poder abrazar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque está el fuego del amor de Dios en nosotros para bendición. Yo doy gracias al Señor porque Él es justo y Él es fiel. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, hasta el versículo 4, dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, el Señor hablando a una de las iglesias, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cada creyente que entiende el amor de Dios que está en su vida, oh hermano, entiende la labor, el servicio al Señor. Podemos servirle con integridad, para su gloria, de tal manera que eso hace que el sacrificio, lo que nosotros desarrollamos, todo sea para la gloria. El fuego del amor debe arder continuamente en mi vida y no debe apagarse. Amén. Y luego dice la Escritura que el sacerdote, después de que ofrecía el sacrificio, lavaba su cuerpo, lavaba sus manos, lavaba sus pies y lavaba aquellas partes que habían sido tocadas por la sangre, que había, que donde él había sido chispoteado por la sangre, podemos decirlo así. Lavaba su cuerpo.
¿Y qué significa el lavacro? Podemos pensar que es la palabra. ¿Qué tanto meditas tú en la palabra? ¿Amas la palabra? Fuego significa acción, algo que tú estás viviendo. Pablo le decía a Timoteo, no dejes apagar el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar. No contristes el espíritu. Oh hermanos, el fuego de Dios cuando está en nuestras vidas es un deleite meditar en la palabra. Cuando no hay fuego de Dios, el indicativo en tu vida es que tú ves la palabra y dices, otro día, mañana, o eso es para el domingo, no más. Cuando el fuego de Dios está en tu vida, tú meditas diariamente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se constituye en un deleite para tu vida. Cada vez que tú lees la Escritura, la palabra de Dios, puedes encontrar en ella, oh aleluya, pequeños ingredientes que han de enriquecer tu vida, que han de nutrir tu ser, porque la palabra de Dios es como el pan de vida para bendición de nuestro ser. Es como el alimento perfecto, es la que nos da la instrucción del día. Así no sepamos qué va a ocurrir durante el transcurrir diario, pero algo que trae la palabra de Dios es bendición. De tal manera que podemos atesorar cada bendición que encontramos en la palabra de Dios. Esta semana estaba en el instituto guiando a unos jóvenes, a un grupito pequeño, pero qué bueno poder, estudiábamos la Biblia, cómo estudiar la palabra de Dios, hermenéutica, interpretación bíblica. Es uno de los temas que damos aquí en las escuelas los miércoles a las 7 de la noche. Interpretación bíblica. Y encontrábamos en una porción bíblica tantas cosas hermosas que nos regocijábamos y decíamos, es tremendo saber que Dios tiene tantas cosas hermosas. Y ellos descubrían hermosas cosas en la palabra de Dios. Y yo decía, yo no las había visto, pero qué hermoso saber que tú las ves y las puedes compartir. Yo sé, mi hermano, que si en esta hora nos podemos escudriñar una porción de la palabra de Dios, y en esta hora hay varias personas estudiando la palabra de Dios, 15, 20, 30 personas, 40 mensajes vamos a encontrar de la palabra de Dios. O sea, vamos a encontrar vida y bendición, porque la palabra de Dios salta en nuestro ser para dar vida eterna a aquellos que la necesitan. Amén. Gloria sea al Señor. El fuego de la palabra arderá continuamente en mi vida y no se apagará. Es nuestra responsabilidad con la palabra. Jeremías, el profeta, decía, la palabra es fuego. La palabra es fuego. Gloria sea al Señor. Y aunque estaba sufriendo, porque estaba rodeado de profetas falsos, dice la Escritura que Jeremías estaba muy asediado, maltratado por lo que él decía, lo injuriaban, lo llevaron al pote, lo llevaron y lo metieron en una cisterna lleno de barro que le daba prácticamente hasta su cuello. Y él decía, yo ya definitivamente estoy siendo muy martirizado. Y entonces quiso dejar de lado la palabra. Pero dice la Escritura que Jeremías quería soltar la palabra porque decía, voy a dejarla. Pero había algo dentro de su vida, un fuego que ardía y no pudo dejar la palabra. Porque la palabra, el fuego de la palabra, debe arder continuamente en mi vida. ¿Qué tanto meditas diariamente en la palabra de Dios? ¿Qué tanto atesoras para tu vida la palabra de Dios? Debe haber fuego en ti. Si está el fuego del amor, si está el fuego del sacrificio, en tu vida está el fuego de la palabra. Y cada día desearás aprender más de la palabra. Cada día desearás llevar en tu corazón, en tu mente, la instrucción que da el Señor a través de la palabra. Así que podemos avanzar en la bendición de la palabra. La palabra de Dios, hay un fuego interior dentro de nosotros. Lo que la palabra de Dios produce en nosotros. La palabra de Dios trae limpieza a nuestro interior. La palabra, la Santa Biblia, trae también algo muy hermoso que es
la palabra de Dios trae perfección, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es perfecta. El Salmo 19 dice, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, también lo dice en el Salmo 19, es sabia. La palabra de sabiduría entonces llegará a nuestras vidas. La palabra de Dios da gozo al corazón. Verso 8 del capítulo 19 de los Salmos. Nos da visión. ¿Por qué muchas personas no pueden ver más allá de sus propios narices? Perdón la expresión. Porque no hay palabra, no hay visión. Están esclavos de sus propios conceptos. Pero el que todo lo creó nos ha dejado su palabra para que podamos ver, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y para que podamos avanzar en la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos tienen la Biblia en esta mañana? Levante la palabra y diga, doy gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Ame la palabra, téngala ahí cerca a su corazón, a su pecho, y cada día medite en la palabra del Señor, para que cada día pueda adquirir sabiduría en su corazón. La palabra, decía el salmista David, tu palabra es como miel a mi boca. Tu palabra es como miel a mi boca. De tal manera que cuando la palabra está en nosotros, el fuego del Espíritu se enciende. Cuando colocamos el combustible en nuestra vida, viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros y podemos avanzar. Dice la Escritura en Efesios, una porción, una epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando vamos a la palabra, mi hermano, no dude, si tú lo estás haciendo en gozo y en bendición. Cuando el fuego de la palabra está en ti, algo que viene sobre tu vida es el Espíritu Santo. Porque tú no vas a poder entender la palabra si no es por el Espíritu. Mientras tanto será como el logos, como algo muerto. Pero cuando tú empiezas a meditar en la palabra, te das cuenta que dentro de ti hay un fuego interior que hace que el Espíritu Santo llegue sobre tu vida y puedas entender lo que la palabra de Dios te dice para bendición de tu ser. Así que damos gracias a Dios por la palabra, porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Enciende el fuego del Señor en nosotros. Yo deseo, mi hermano, que tú seas un creyente fogoso, activo. Que no sea de esos creyentes que hoy estás arriba y mañana abajo. No, tú eres un creyente lleno de la palabra. Cuando la palabra de Dios está en ti, mi hermano, cada día irás en aumento. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día de Pentecostés, mis hermanos, aquellos hombres estaban en Jerusalén, en un aposento alto, instruyéndose en la palabra, llenándose en la palabra. Por eso, uno de los temas que trataban era el fuego del Espíritu Santo en el aposento alto. Porque el primer mensaje que dio el apóstol Pedro a más de 3,000 personas fue acerca del fuego del Espíritu Santo. Cuando dijo a la gente que estaba criticándoles y le estaba diciendo, esta gente está borracha, está ebria. Y entonces Pedro se levanta y dice, ciertamente varones, estas personas no están ebrias, sino que están llenas del Espíritu Santo, y se cumple la promesa que dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y dice la palabra de Dios que profetizaría. Hechos capítulo 2, versículo 17. Está la expresión que daba el apóstol Pedro a aquella gente que estaba incrédula de lo que estaba ocurriendo. Dice, en los postreros tiempos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué profetizarán? La palabra de Dios, que es viva y eficaz.
Y entonces vuestros hijos profetizarán. Cuando dice la palabra vuestros hijos profetizarán, se está refiriendo a nosotros hoy. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de aquellos que llevaron o trajeron la palabra a nuestras vidas, nos impregnaron de la palabra y nosotros hoy podemos profetizar. Dice la Escritura que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, qué bueno saber que podemos profetizar. Y profetizar es declarar la verdad de Dios. Este es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, para que llevemos la verdad del Señor a muchas vidas. Como iglesia, el fuego de la palabra debe arder continuamente en nuestra vida, para que el fuego del Espíritu Santo sea una realidad cuando profetizamos. Quiero decir entonces, hermanos, que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Es una acción inmediata. Los ancianos guían por causa de la experiencia. Pero cuando podemos avanzar en ese propósito, podemos entender que cuando hay visión también hay bendición. Cuando no hay visión, el pueblo se perece, dice la Escritura. Pero cuando hay visión, el pueblo avanza. Entonces los ancianos podían tener sueños, los jóvenes visiones. Un anciano puede hablar a nuestras vidas por su experiencia, y gracias a Dios por los ancianos. Hoy necesitamos ancianos y necesitamos también jóvenes. Amén. Demos gracias a Dios por los ancianos. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que hay hombres y mujeres que nos instruyen, traen bendición a nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios porque en la misión tenemos hombres con mucha sabiduría, que imparten vida a nuestro ser, que imparten buenos deseos. Y también hay jóvenes aguerridos, como dicen, echados para adelante, que no los detiene nada. Hay personas que ante el primer obstáculo dicen, ay, esto no es para mí. Pero damos gracias a Dios, porque como soldados del Señor estamos avanzando en la vida. Dice la Escritura que después de el atrio que estaba el altar de bronce y luego el lavacro, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el candelabro con las 7 lámparas que alumbraban. Es adoración y alabanza. Eso significa adoración y alabanza. Que cada día nuestra vida, como ese candelabro, pueda alumbrar con bendición. Por eso el fuego de la adoración y de la alabanza debe arder en mi vida y no se debe apagar. Amén. No se debe apagar. Nosotros somos el tabernáculo. No podemos permitir que las cosas, la adoración, se arrume por ahí. O que podamos dejar el amor por ahí a un lado, o la palabra, no. Nosotros como tabernáculo, como templo del Señor, la palabra debe morar en abundancia en nuestro corazón. La oración debe estar ahí presente, pero la adoración es algo que debe estar en nuestras vidas, diariamente. Oh, mi hermano, tenga cuidado. ¿Qué música escuchas? ¿O qué música proclamas con tus labios? Tenga cuidado. Proclama música de adoración y de alabanza. Yo doy gracias a Dios por estos tiempos. Había un tiempo, hermanos, que eran muy pocos los himnos. La himnología cristiana estaba muy reducida. Y bueno, podíamos cantar unos himnos que traían vida, vigor a nuestro ser. Y era muy exquisita la alabanza y la adoración a través de himnos hermosos, preciosos, como el himno Cuán grande es Él, que me gusta cantarlo mucho. Himnos hermosos como Santo, Santo, grande, eterno Dios, te lo amo, oh Dios, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, firmes y adelante. Bueno, y otros tantos himnos que podemos recordar y cantar, y tantas alabanzas al Señor. Pero qué bueno es que en este tiempo donde hay tanta música cristiana, podamos tener en nuestro equipo de sonido
buena música cristiana. Amén. No permitamos que venga fuego extraño sobre nosotros. Debe estar el fuego de Dios. Y el fuego de la adoración, es decir, el fuego de la lámpara de Dios, debe arder continuamente en mi vida y no debe apagarse. Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Qué bueno! Avanzar, la adoración. Algunas personas van a la iglesia pensando adorar a Dios, pero entretienen muchas veces sus sentimientos, sus emociones. Hay algunos que dicen, ¿cuál es el programa de esta semana? Y buscan la manera. Van al internet y dicen, va a estar muy espectacular el culto en tal iglesia, en tal congregación, porque van detrás de los eventos y detrás de las actividades. Y entonces muchos quieren entretener sus emociones. Pero cuando pensamos en la adoración y en la alabanza, adorar a Dios es encontrarnos con Él, dándole a Él siempre nuestra vida, es encontrar a Dios, es deleitarnos en Dios. Gracias al Señor por el tiempo de adoración y alabanza que tuvimos en esta mañana y que sigue ahí en nuestro corazón para seguir creciendo en el Señor. Hay 4 fundamentos en cuanto a la adoración. La adoración es una gracia de Dios. Es algo que podemos tener en nosotros. Viene de parte de Dios. La adoración también es la cruz de Cristo. Es un fundamento entender que el Señor fue a la cruz del Calvario para darnos perdón. La adoración es la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que podemos saber que el que produce en nosotros el querer como el hacer es el Espíritu Santo. La adoración es la verdad. Nuestra adoración debe basarse en la verdad de Dios, en su palabra. Y por eso, cuando adoramos a Dios, podemos también alabarle. Podemos alabar al Señor. ¿Cuál es el foco de nuestra alabanza? Alabamos a Dios porque hay amor en nuestra vida. Alabamos a Dios porque hay atributos. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es santo, Él es pureza. La gracia del Señor está en nuestras vidas. Por eso podemos adorar al Señor. La bondad de Dios es un foco de la alabanza. La santidad de Dios en nuestra vida es un foco de la alabanza. Es decir, el fuego de la adoración y de la alabanza debe arder en nuestras vidas. Cuando vengas a la iglesia, mi hermano, no te quedes en el tiempo de la alabanza, no te quedes ahí sentado y cabeceando, no, como llamando a alguien, no, levántate y alaba al Señor, que el fuego de la alabanza sea una inspiración, algo que está dentro de ti y puedas expresarlo con un cántico, con danza, con gozo para el Señor. Y luego, para terminar, estaba, mi hermano, el altar de bronce, el altar de oro en el lugar santo. El altar de oro significaba el incienso. Y hoy, de acuerdo a la palabra en Apocalipsis capítulo 8, dice, versículo 5, dice que el incienso de las oraciones llegaban ante la presencia de Dios. El altar de oro significa la intercesión. Cada uno de nosotros debemos orar por nuestros familiares. ¿Qué tanto oras por tu familia? Para que ellos conozcan a Cristo. Por tus vecinos, por nuestra nación. Orar para que la misericordia y la gloria de Dios sea sobre aquellas personas por las cuales oramos. Orar por los habitantes de una ciudad, de una nación. Interceder, llevar ante el trono de la gloria, de la gracia de Dios, a través de nuestras oraciones, a la presencia del Señor, llevar a muchas personas para que confiesen que Jesucristo es el Señor. Y luego, antes de entrar al lugar santísimo, estaba la mesa con el pan de la propiciación. ¿Qué significa esto? El servicio. El fuego del servicio debe arder continuamente en mi vida. Tanto el fuego de la intercesión, cuando oramos, intercedemos, debe arder continuamente en mi vida, como el fuego del servicio. Que cada uno de nosotros entendamos lo hermoso que es servir. Qué hermoso es que cuando llevamos un postre delicioso a una persona, esa persona lo saborea y dice, está delicioso. El fuego del servicio, que tú puedas llevar manjares a muchas vidas, llevar paz, salud, bendición, y eso lo encuentras cuando el fuego de Dios está en tu vida.
Si hay fuego en amor en tu vida, si hay fuego en la palabra, si hay fuego en la adoración y en la alabanza, si hay fuego en la intercesión, podrás ser un buen servidor del Señor para que muchas vidas se deleiten y sonrían y digan, gracias Señor, y den gloria a Dios. Todo para la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a decir, Señor, yo quiero que el fuego de tu Espíritu, el fuego de la vida, el fuego que proviene de ti, sea sobre mi corazón. El fuego de la gloria de Dios arderá sobre tu vida y no se apagará. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el gozo. Que no se apague la bendición que hay en nuestra vida. Que podamos avanzar. Que el fuego de Dios, de la palabra, penetre a lo profundo de nuestro ser para que podamos tener vida y vida abundante. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Mantenga sus manos levantadas mientras oramos juntos diciendo, Señor, envía fuego. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida el fuego del Espíritu Santo. El fuego de la palabra sea sobre ti. El fuego de la adoración. Que cada mañana tú puedas colocar el combustible para que haya fuego. El fuego del Espíritu Santo. Y que cada instante, cada momento, la gloria de Dios sea sobre tu vida. Que desees estar en los atrios del Señor. Oh, hermano, estoy orando por cada una de las personas que se congregan en este lugar. Que cada domingo, que no dejen pasar domingo sin dar la primicia de congregarse delante del Señor. Es la mejor primicia que podemos dar al Señor. Lo mejor es darle al Señor el primer día de la semana y decir, Señor, hoy estoy congregándome con mis hermanos porque amo la gloria tuya y el fuego tuyo está sobre mi vida y no se apague. Que no se apague el fuego en tu vida, mi hermano. Que cada domingo, cada semana puedas congregarte para obtener la bendición de Dios en tu corazón. Y puedas decir, es mejor un día en tus atrios, mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el fuego, Padre, de tu palabra, el fuego del amor. Yo declaro fuego de amor sobre la vida de mis hermanos, sobre esta congregación aquí reunida y sobre mis hermanos allí en aquel lugar donde están viendo a través del internet. Declaro tu gloria, Señor. El fuego tuyo, Señor, el fuego del amor, el fuego de la palabra, el fuego de la adoración, el fuego, Señor, de la intercesión y el fuego del servicio en cada vida y en cada corazón. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Declaramos vida y fuego, el fuego tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sean para ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, con fuerza, ese aplauso para el Rey, para el Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya. Oro, mi hermano, cada mañana para que el fuego de Dios permanezca en su vida y en su corazón. Les amo con todo el amor del Señor, mis hermanos, y les motivo a que no permitan que el fuego se apague en su vida, sino que cada día podamos estar firmes, accionando. Fuego significa acción espiritual, el fuego del Espíritu, acción espiritual en nosotros. Gloria sea al Señor. Pueden un momentico sentarse, mis hermanos, antes de ir a nuestros hogares.